independientes, pero ¿cómo se recopilan entonces todos estos libros? Bueno, mira, eso fue un proceso. No es que un día de la nada o de buena a primera se dice, bueno, esto es la compilación de los libros. No, esto fue un proceso de varios cientos de años. Para la época de Salomón ya se tenía una recopilación inicial. Se conocía el Pentateuco, los primeros 5 libros, y estaba ya recopilado junto con los libros de Reyes, los libros de Jueces, perdón. También estaba con el libro de Ruth y con el de la primera y segunda de Samuel. Bueno, el tiempo sigue pasando y ya cuando el pueblo judío es llevado al destierro por Dios mismo a Babilonia, ya para ese destierro entonces habían comenzado a agregar otros. ¿Y en qué año estamos más o libros. menos? Ahora eso fue como en el año 486 antes de Cristo. Es cuando el pueblo se va al destierro a Babilonia. Ya para esa época entonces se habían agregado otros libros. Ahí se agregaron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el libro de los Reyes, Isaías y algunos profetas menores, llamados menores simplemente porque son libros más cortos que los otros. Bueno, ya para esa época ya se tenía la mayor parte de esa colección de libros del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo regresa entonces del destierro, 70 años estuvo en Babilonia, regresan 70 años después, ya para esa época entonces se terminó de recopilar toda la colección del Antiguo Testamento para un total de 39 libros y ahí entonces se considera que el canon queda cerrado. Esta es la colección, ¿verdad?, completa de los libros inspirados. ¿Y qué significa esto del canon de las escrituras cerrado? Bueno, mira, el canon, la palabra canon lo que significa literalmente es vara de medir, estándar. Entonces, cuando hablamos del canon, estamos hablando de los libros que llenaron el estándar, que llenaron los requisitos para ser considerados como fidedignos, buenos y válidos, genuinos por la comunidad creyente de esa época. En ese sentido hablamos entonces del canon. Y me pregunto cómo esa comunidad decidía cuáles libros iban a pertenecer a ese canon, cómo iban a ser parte de ese canon o no. Yo creo que, de nuevo, es una buena pregunta, porque yo creo que esa pregunta ha estado en la mente de mucha gente, pero una vez más, no es un proceso que ocurre en 24 horas, es un proceso de discusión en el devenir histórico. Y entonces, ¿qué eran los requisitos que se usaban para decir, bueno, esto es un libro genuino, un libro inspirado, infalible? Bueno, primero, mira, tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios, un hombre que hubiese sido afirmado por Dios, por actos de Dios, un hombre que hubiese dicho la verdad con relación a Dios, un hombre que hubiese sido considerado, hubiese sido aceptado por esa época, por la comunidad de esa época como profeta, como alguien que Dios estaba usando en ese momento y cuyas enseñanzas no contradijeran nada de lo que ya había sido revelado y conocido. Entonces, las credenciales, vamos a decir, de los autores de la Biblia tenían que haber sido conocidas por su gente, de apóstol, de profeta, de discípulo de Cristo. Si me pregunto, por ejemplo, tú hablas de profeta, cuando un profeta fallaba en lo que decía, en lo que profetizaba, ¿qué sucedía? Bueno, mira, la comunidad judía fue una comunidad altamente celosa de la revelación que recibió y precisamente en esa misma revelación a la comunidad judía se le revela que si un profeta profetizaba algo que no se cumpliera, que ese profeta debía morir apedreado. De manera que de pararse ahí y decir yo soy profeta de Dios y yo estoy prediciendo esto, profetizando esto, no era algo sencillo porque tú estabas poniendo en riesgo tu propia vida si esas cosas no ocurrían. Ya, y hablabas de que el canon fue cerrado. ¿Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se cerraron? Se cerraron en un momento dado, ¿verdad? El canon del Antiguo se cerró unos 400 y tantos años antes de Cristo, fue confirmado eso unos 100 años después. Y el canon del Nuevo Testamento es cerrado un poco más tarde, ya es cuando se reúne la iglesia en el concilio de Cartagena en el año 397 y declara tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento cerrado después de haber hecho toda la revisión de esos libros. Sí, Miguel, y hablabas de que este concilio de Cartagena, ¿qué incidencia tiene? Bueno, mira, es que si tú consideras el canon cerrado, porque ya tú has hecho la revisión por parte de la comunidad creyente en el Antiguo Testamento, por parte de la comunidad creyente en el Nuevo Testamento, y ya ambas comunidades entienden, ¿verdad?, que lo que Dios ha revelado a través de sus hombres, confirmados por actos de Dios, está completo. Eso nos dice a nosotros que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado
con no agregar contenido doctrinal nuevo, como muchas veces está ocurriendo de parte de profesores, de maestros de la Biblia. No hay contenido, no hay revelación doctrinal nueva. Lo que Dios quería revelar está revelado en sus 66 libros. Y la comunidad creyente del Antiguo Testamento fue muy rigurosa, y lo fue también la comunidad creyente del Nuevo Testamento. No hay revelación doctrinal nueva. Todo está revelado en